Vamos a continuar con la programación de Frente al Personaje y nos adentramos ya en el análisis de lo que significa algunas situaciones que tienen relación con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Se había emitido informaciones respecto a que la deuda del Estado con el IES en este momento ascendería casi aproximadamente a unos 4.000 millones de dólares y que esta deuda igualmente pues la ministra de Finanzas ha señalado no se la iba a cancelar porque no era lógico el pagar una deuda tomando en cuenta que el IES en este momento tiene pues una cantidad enorme de liquidez y sumar más recursos para que gane poco interés realmente no es nada positivo. Hemos invitado en esta programación al doctor Carlos Agnay de la Bastida, ex candidato a la presidencia de la República, para conocer su punto de vista respecto a este tema del IES. Doctor, ¿cómo está? Muchas gracias por estar aquí presente en la programación. ¿Qué piensa usted de lo que está pasando en este momento con el IES? Esta abultada deuda que podría tener el IES, pero que tampoco se reconoce así abiertamente, ya que se espera también que haya un pronunciamiento, una definición del cálculo actuarial que se tiene actualmente en torno a esta deuda. Muy buenos días, muchas gracias, estimado licenciado Morocho. Un cordial saludo a todos los televidentes. Tuve una reunión la semana pasada con la asambleísta Nivea Vélez y le expuse mis dudas acerca de las inversiones del IES y la alerté de los problemas que se van a suscitar y se están suscitando debido al alto riesgo que están corriendo estos dineros del IES. Noto que durante esta semana la asambleísta Vélez ha llamado al director del IES, el señor González, para que dé cuentas de cuánto mismo se le debe al IES y sale con una cifra de 4.900 millones de dólares. Pero esta cifra no está incluyendo todavía las inversiones del IES. Son 165 millones aproximadamente que se están invirtiendo en el campo Pañacocha, 350 millones de dólares aproximadamente en las termoeléctricas, en un préstamo que da el IES sin que conozcamos y sin que se haya determinado todavía el plazo para el pago, ni tampoco la tasa de interés, algo inaudito en el mundo. Nadie concede préstamos de esta forma. También tenemos que considerar que hubo emisión de bonos del Estado en diciembre del año 2008 por 1.250 millones de dólares que tomó el IES, y también lo presupuestado para este año, 1.095 millones de dólares que van a ser destinados para la compra de nuevos bonos del Estado. En total, incluyendo estos 1.095 millones de dólares presupuestados este año, serían más de 8.000 millones de dólares, si tenemos en cuenta que el gobierno ha tomado 502 millones de dólares de la caja de Banco Central en una revaloración del oro que no es más que un asiento contable, es decir, tenemos reservas de oro porque se compró oro desde el año 2000 y ese precio del oro ha subido. Entonces hacen una revaloración entre lo que se ha pagado por el oro y entre lo que es el precio actual en el mercado, pero que no han obtenido una ganancia en contante y sonante porque no se ha vendido el oro, sino que es una ganancia en el papel, una ganancia ficticia, una ganancia que puede subir o bajar y que lo más seguro es que baje porque el precio del oro ha subido tremendamente en los últimos años debido al ciclo económico. El ciclo económico ha cambiado y va a bajar el precio del oro y hay un hueco monetario que no puede cubrir este gobierno. Son 502 millones de dólares que no le corresponden ni al Estado ecuatoriano, peormente al gobierno para disponerlo. Son dineros de cuenta ahorristas, cuenta correntistas. En total, ¿cuánto sería a su criterio, según el cálculo que está usted realizando, la deuda que tiene el Estado con el IES? Actualmente sobrepasa los 7.000 millones de dólares más 1.095 millones de dólares de lo presupuestado de este año y más también los dineros que se les seguirán adeudando a los afiliados al IES por concepto de las aportaciones. Hablamos de unos 8.000 millones. Más de 8.000 millones. Más de 8.000 millones. Sí. Pero lo de las inversiones se puede contar como deuda del Estado. Si son inversiones que realiza el IES en proyectos que en su momento van a ser rentables y que le van a dar réditos. Claro que sí, porque no hay, o sea, que le dan réditos, eso todavía tiene que verse. Las inversiones
del IES. ¿Son inversiones de riesgo, dice usted entonces? De altísimo riesgo, porque, riesgos son diversos, son varios riesgos que hay que tener en consideración. Noto, por ejemplo, que el señor González sale a decir que inversión más segura que en petróleo. En primer lugar, las inversiones petroleras no son sin riesgo, al contrario, son de riesgo y de alto riesgo porque el precio del petróleo es volátil. Ya lo vimos, $147 un día, después $34 por barril. Es decir, es volátil, pero no es solamente el riesgo de la industria petrolera, no. Hay riesgo del mercado, que ese es el más fundamental, el principal riesgo que se está corriendo, porque el presidente de la República dijo, por ejemplo, ¿qué hay de malo en invertir los dineros del IES en el país que está en crisis? Él lo dijo, que está en crisis el país. Si es que tenemos un país en crisis, significa que el riesgo de invertir en ese país es alto, sumamente alto. También, por otro lado... No, pero en este caso contamos con los recursos, pues los recursos que están en el IES y que están ganando un interés sumamente bajo. Ya vamos a eso. También el exministro de la Política Económica, Diego Borja, dijo que había peligro de desdolarización. Es decir, el riesgo es alto, porque si van a desdolarizar, significa que no habrá dinero en dólares para pagar la deuda del IES, sino que le darán la nueva moneda, sucres devaluados. Entonces un grave riesgo de perder el capital. Se podría licuar, digamos, el capital que está invirtiendo el IES. Claro, y sobre todo que estas inversiones del IES tienen que ser en inversiones de riesgo bajo o tratar de minimizar los riesgos, porque el perfil de riesgo de los afiliados es de riesgo bajo, porque estamos hablando aquí de las pensiones jubilares actuales y las futuras, estamos hablando de medicinas, de hospitales, ese tipo de riesgo es bajo, es decir, el capital de los afiliados del IES tiene que ser invertido en inversiones de riesgo bajo y no de riesgo alto. Ecuador presenta o representa un riesgo altísimo, de tal manera que el presidente de la República y este gobierno no pueden encontrar financiamiento en ningún lugar del mundo. Pero ¿no les suena ilógico que al no tener, por ejemplo, opciones de financiamiento de proyectos, en este caso en nuestro país, por el riesgo que se manifiesta, no se pueda invertir los recursos que tenemos acá disponibles? Bueno, no, porque... ¿Qué vamos a hacer con esa plata que siga ganando el 0.1%, 2%? El riesgo y la rentabilidad van de la mano. Mientras más alto es el riesgo, más alta debe ser la rentabilidad. Mientras más bajo es el riesgo de perder el capital, más baja es la tasa de interés. Si se paga a los dineros del IES fuera del país una tasa de interés baja, es porque el capital no está en riesgo de perderse. Aquí en el Ecuador, como ya lo acabo de notar, hay un riesgo de desdolarización que es enorme y un país en crisis que nadie le quiere dar ningún dinero de inversión, capital de inversión, porque el riesgo es alto. No se puede poner el dinero de los afiliados al IES en inversiones de riesgo alto, y Ecuador representa un riesgo alto, porque hay que preservar el capital. El principal objetivo de las inversiones del IES es preservar el capital. Cada manejador de fondos, cada gerente de fondos de inversión tiene que invertir de tal manera que debe favorecer a los dueños de los dineros. Es decir, si es que hay aquí un joven de 25 años que gana mucho dinero, él puede arriesgar su capital porque tiene 25 años y que le va mal con el capital, él todavía puede conseguir trabajo, etcétera, y recuperarse. Pero cuando nosotros estamos hablando de pensionistas, los pensionistas no pueden arriesgarse a perder su capital porque entonces perderían sus pensiones jubilares y sus medicinas. Y ellos ya no están en condiciones de encontrar una nueva vida y rehacer su vida. Eso creo que está claro, ¿no? Es el tema de la solidaridad, pues en este caso, ¿no? Los más jóvenes, los que más producen, aportan también para los que ya en este momento no lo pueden hacer. Así es, pero lo que nosotros estamos hablando aquí es acerca del riesgo de invertir en el país. Si nadie le quiere dar dinero al país es por alguna razón, y la razón es que el riesgo de perder ese dinero es alto. Ahora miren, pongamos un ejemplo muy claro. Para que usted le dé prestado dinero a alguien, usted tiene que conocer la capacidad de pago de esa persona. Si usted sabe que yo estoy en crisis y yo vengo a pedirle dinero, le digo, señor Morocho, deme $10,000 en préstamo que estoy en crisis. Y usted se alarma, pues ¿cómo me va a dar $10,000 a mí si yo estoy en crisis? ¿Voy a poder pagarle? Es la pregunta. Y si es que anteriormente usted ya me ha dado $10,000 y yo no le pago mensualmente como he acordado y debo pagarle,
porque el capital tiene que ser pagado mensualmente, y no le estoy pagando por 2 años y 3 meses, o 4 meses, 2 años, 4 meses, entonces al venir yo a solicitarle un nuevo préstamo, usted me va a decir lo lógico, primero págame las mensualidades para pedirme otro préstamo. Eso no es lo que está ocurriendo con el IES. Bueno, eso es lo que está ocurriendo con el IES porque el Estado, el gobierno ecuatoriano no está pagando las aportaciones del IES desde el año 2008. Es algo justificable lo que ha dicho la ministra de Finanzas en este caso, que hay demasiada liquidez en el IES. No es justificable porque ese dinero no le pertenece al gobierno ecuatoriano.